Noches. El día de hoy se nos ha encargado conversar con ustedes sobre intoxicación por paracetamol. Como verán, vamos a tocar un tema bastante amplio, bastante controversial también para todos aquellos que no conocemos la potencialidad tóxica del analgésico que tiene mayor expendio en el libre mercado, ¿no? El paracetamol. Recording in progress. Muy bien. Si hacemos un poco de historia, nos vamos a remontar hasta los años 1950, en el cual se usaba una serie de analgésicos como la fenacetina. Entonces se descubrió que la fenacetina tenía un metabolito activo, ¿no? Y esta era el acetoaminofén. Y desde ese año comenzó a expenderse y a popularizarse su uso, a tal punto que en la actualidad se utilizan más de 200 medicamentos de diferentes marcas y de diferentes tipos. Hasta este año, aparentemente, la aspirina era la vedette de los analgésicos y el paracetamol se impuso sobre este porque tuvo ciertas ventajas, ¿no? No producía mucha alergia o no producía alergia. La aspirina era muy alergizante, producía intolerancia gástrica y además por su acción de antiagregación plaquetaria a veces producía sangrado, cosas o características que no tenía el paracetamol. Actualmente, como les había mencionado, se encuentra en más del 40% de preparaciones analgésicas. En el año 1966 se describe por primera vez el caso de una necrosis hepática producida por una intoxicación aguda. Y a partir de ese año y con los seguimientos, se fue observando que este tipo de intoxicación aguda y de necrosis hepática iba en aumento. Y no fue sino hasta el año 1973 en donde se introdujo el tratamiento antidótico con la N-acetilcisteína. Y la morbilidad y la mortalidad que se había ido incrementando desde el inicio de su uso comenzó a disminuir. Reportes actuales nos dicen aproximadamente en los servicios de emergencia acuden 56,000 pacientes por año en Estados Unidos por intoxicación aguda por paracetamol. De ello, 26,000 pacientes requieren hospitalizaciones y de ellos 458 mueren. En Gran Bretaña, la indicación más común para el trasplante de hígado es como consecuencia de la intoxicación por paracetamol. Y la causa más común también de insuficiencia hepática aguda en los Estados Unidos es la intoxicación por paracetamol. Entonces estamos viendo que de una u otra manera, en algunos lugares del mundo, la intoxicación por paracetamol causa un daño severo a nivel hepático, que lo hace ser catastrófico a tal punto de llegar al trasplante hepático. En este cuadrito vamos a observar nosotros cómo el paracetamol ocupa el cuarto lugar, ¿no? En el estudio de intoxicaciones, el cuarto lugar, después de las benzodiazepinas, los antidepresivos y otros analgésicos. Ocupa el cuarto lugar. Y ocupa el segundo lugar en intoxicaciones por analgésicos. Las causas de intoxicación por paracetamol se deben a diferentes formas, ¿no? Pero a la cabeza generalmente está el intento suicida, seguido por la ingesta accidental. Muchas veces el paracetamol viene combinado con otro tipo de medicamentos. El paciente, sin percatarse
del potencial daño que podría originarlo, comienza a ingerirlo más frecuentemente. Y el otro punto y la otra causa es el abuso por sobredosificación. El paciente también muchas veces le recetan el paracetamol y en lugar de tomarlo de forma horaria con un límite, comienza a ingerirlo más frecuentemente. Esto también se observa en los pacientes pediátricos, en los cuales la dosificación terapéutica no es la adecuada y sobredosifican al paciente pediátrico. Si hablamos de las propiedades farmacológicas, el paracetamol es un derivado del paracetamol. Y propiedad que deben ustedes recordar, a diferencia de los antiinflamatorios no esteroideos, el paracetamol es solo analgésico y antipirético. Recuerdan ustedes que los antiinflamatorios esteroideos son pues analgésicos, antipiréticos, antiinflamatorios y antiagregantes plaquetarios, ¿no? Su volumen de distribución es de aproximadamente 1 litro por kilo de peso corporal y la dosis terapéutica recomendada en niños es de 10 a 15 miligramos por kilo y la dosis máxima que debemos administrar en ellos es entre 75 a 80 miligramos por kilo por día. En los adultos, la dosis se recomienda entre 250 a 1000 miligramos cada 4 a 6 horas, de tal forma que la dosis máxima es de 4 gramos por día, ¿no? ¿Cuándo se desarrolla hepatotoxicidad en los adultos? Cuando el paciente adulto ingiere una dosis única mayor de 150 miligramos por kilo, o lo que equivale a 10 gramos en un día. ¿Cuál es la farmacocinética del paracetamol? La vía de administración actual es oral y también tenemos paracetamol endovenoso, ¿no? La vía de administración más frecuente es la vía oral. Por lo tanto, el paracetamol se absorbe rápida y completamente por el tracto digestivo, ¿no? ¿A los cuántos minutos vemos nosotros el efecto analgésico o antipirético del paracetamol? Al cabo de 30 minutos. ¿Cuánto tiempo dura una dosis ingerida? Aproximadamente 2 horas, ¿no? Y los niveles terapéuticos oscilan entre 10 a 20 microgramos por kilo. Alcanza su concentración máxima a los 30 o 90 minutos y esta concentración no debe exceder los 300 microgramos por mililitro. Pasado las 4 horas, esta concentración debe disminuir a la mitad, a menos de 150 microgramos por mililitro. Cuando nosotros ingerimos paracetamol, las concentraciones séricas alcanzan su punto máximo en 4 horas, incluso en el caso de una sobredosis, ¿no? Su biodisponibilidad a nivel corporal varía entre 60 y 98%. Su tiempo de vida media es de 2 horas. Y ojo, no olviden esto, el paracetamol cruza la barrera hematoencefálica y la barrera placentaria. Tiene una distribución uniforme en todos los tejidos. Recordemos ahora cómo es la biotransformación y el metabolismo del paracetamol. El paracetamol se metaboliza, después de ingerido por vía oral, se metaboliza aproximadamente 90-93% en hígado. En el hígado sufre procesos de oxidación y de conjugación y es transformado a sulfatos y ácido glucurónico, los cuales son eliminados por la orina. Un 2% de este paracetamol es eliminado sin ninguna transformación por la orina y un 3 a 8% es metabolizado también en el hígado por el citocromo P450, originando un metabolito reactivo y tóxico llamado el N-acetil parabenzoquinona imina. En abreviatura se le conoce como el NAFQI. Este reactivo metabólico tóxico es, digamos, regulado
por el glutatión, ¿no? Y al ser controlado por el glutatión, es conjugado con la cisteína y el ácido mercaptúrico y se excreta como tales, ¿ya? Entonces, quien regula a la N-acetil para benzoquinona es el glutatión. Hay que recordar esto. No nos olvidemos que este metabolito es tóxico, reactivo y electrofílico, ¿no? Y el único que puede mediar y el único que puede controlar a nivel hepático es el glutatión. Cuando nosotros administramos el paracetamol en dosis terapéuticas adecuadas, no tenemos ningún problema. Tiene un muy buen margen terapéutico y es totalmente seguro. El problema es cuando nosotros sobrepasamos esas dosis, ¿no? Recuerden ustedes que en los adultos la hepatotoxicidad es cuando se ingiere más de 4 gramos. Entonces, a partir de 5 gramos y hasta los 15, la toxicidad va a variar, ¿no? Por ejemplo, en los adultos que ingieren menos de 125 miligramos por kilo, no vamos a encontrar hepatotoxicidad. Sin embargo, en los que ingieren más de 250 miligramos por kilo, vamos a encontrar un daño hepático severo que origina aproximadamente, que compromete aproximadamente el 50% del hígado. Cuando la dosis aumenta a 350 miligramos por kilo, el daño hepático se torna mucho más crítico y aproximadamente alcanza casi el 100% del hígado. En los adolescentes, la dosis hepatotóxica es mucho menor, fluctúa entre 125 y 150 miligramos por kilo. Y cuando uno de nuestros pacientes ingiere en dosis mayores a 13 miligramos, la dosis se convierte en letal, ¿no? Habíamos estado mencionando que con la dosis terapéutica tiene muy buen margen de seguridad. Sin embargo, aun cuando demos nosotros dosis terapéuticas adecuadas y estemos administrando a pacientes que de alguna forma tienen algún factor de riesgo para hepatotoxicidad, estas dosis deben disminuirse. Por ejemplo, en los pacientes alcohólicos crónicos hay que disminuir la dosis. En los pacientes que usan fármacos inductores de endocromo P450, por ejemplo, los epilépticos, los que están tomando medicamentos tuberculostáticos, los que ingieren fenobarbital. Entonces, todos esos pacientes deben, se les debe disminuir las dosis por la posibilidad potencial de daño hepático. También tener en consideración en aquellos pacientes malnutridos, ¿no? O que cursan con anemia o que hacen ayunos prolongados, por ejemplo, la anorexia nerviosa. En ellos, el glutatión es disminuido, por lo tanto, es un factor para que el paciente pueda hacer hepatotoxicidad. Entonces, si bien es cierto, ya conocemos las dosis terapéuticas, también ya sabemos a partir de cuánto el paracetamol es tóxico. No debemos olvidarnos que hay pacientes que tienen algún factor de fondo que nos hace ajustar esas dosis terapéuticas para no ocasionar daño hepático. Esto es simplemente para recordarles que una vez que el paracetamol es metabolizado y es transformado en el reactivo tóxico metabólico, que es el NAPQI, este puede producirse en cantidades exageradas, de tal forma que satura la vía de conjugación y se encuentra pues circulando, ocasionando el daño hepático. En otras circunstancias, por los factores mencionados, el glutatión puede estar disminuido y cuando el glutatión está disminuido en más de 30%, también puede originar que se precipite el daño hepatotóxico producido por el NAPQI. En esta diapo lo que estamos observando
es la lesión histopatológica a nivel del cual el paracetamol produce. Una vez que el paracetamol se adhiere a las membranas del hepatocito, sobre todo a nivel del centro lobular, va a producir pues a ese nivel necrosis centro lobular. ¿Cuál va a ser el cuadro clínico que va a presentar un paciente que está con intoxicación aguda por paracetamol? Académicamente se lo ha dividido en 4 grandes etapas. ¿Ya? La etapa número 1, que es por tiempo menor de 24 horas, en donde el paciente presenta una sintomatología inespecífica, náuseas, vómitos, palidez, diaforesis. El paciente pudiera estar asintomático muchas veces, en los cuales no se evidencia lesión hepática alguna. Pasado el tiempo y entre las 24 a 72 horas, el paciente comienza a presentar evidencia de hepatotoxicidad por necrosis hepática y se distiende el hígado originando dolor en cuadrante superior derecho, ¿no? Las aminasas comienzan a elevarse y en el dosaje podríamos encontrar las transaminases elevadas a más de 1000 unidades internacionales por litro y la bilirrubina también empieza a incrementarse, así como el tiempo de protrombina. En la etapa 3, que va de las 72 a 96 horas, es la etapa de mayor daño a nivel hepático. Es la etapa de mayor hepatotoxicidad, pudiendo encontrarse elevaciones de transaminasas hasta por encima de 10.000 unidades internacionales. Acá en esta etapa también se puede observar necrosis tubular aguda por el mecanismo de daño directo del NAPQI a nivel renal. Y un 25 al 50% entonces de estos pacientes pueden hacer insuficiencia renal, ¿no? En esta etapa la mortalidad se eleva y el pronóstico puede ser fatal. En esta etapa los pacientes comienzan a presentar complicaciones serias, disfunciones multiorgánicas, como por ejemplo edema cerebral, sepsis, hemorragias o distrés respiratorio. Esta es la etapa de mayor complicación. Aquel paciente que llega a la etapa 4, o sea, pasa los 4 días a 2 semanas, entonces a esta etapa se le llama fase de recuperación. Ahora, la duración de esta etapa va a depender de la gravedad con que se inició el compromiso a nivel hepático. A menor gravedad, mejor evolución. A mayor gravedad, peor evolución. Y llegan a esta etapa los que sobrevivieron a la etapa anterior. En esta etapa se va a producir la regeneración hepática completa de los hepatocitos, a partir de los hepatocitos que no fueron tocados. Después de 5 a 7 días, los exámenes de laboratorio de control comienzan a resultar siendo normales. En algunos pacientes, la recuperación de los daños histológicos que sufrieron puede tardar hasta meses en repararse. ¿Cómo llegamos al diagnóstico de la intoxicación por paracetamol? El diagnóstico es meramente clínico, los cuales llegan pues los paramédicos o los familiares informándonos que el paciente ha ingerido una serie de medicamentos y muchas veces traen los blisters de los medicamentos y con ellos nosotros nos percatamos que dentro de ellos puede haber paracetamol, ¿no? Entonces, hay que confeccionar una buena historia clínica, hacer una buena anamnesis, una descripción detallada de todo lo que pudiéramos obtener de información, tanto de familiares como de los paramédicos. En la historia clínica, ¿qué es lo más importante? ¿Cuáles son los hechos más importantes que nosotros debemos consignar y que van a tener trascendencia tanto en la terapia como en el pronóstico? La dosis que ingirió y el tiempo que ha ingerido.
a qué hora ingirió el paciente el paracetamol. Entonces debemos procurar obtener la formulación del paracetamol ingerido, cuál es su patrón de uso, si lo utiliza de forma periódica, habitual, horaria, o es solamente de acuerdo a necesidades. ¿Con qué otra cosa lo ingirió? Si lo ingirió solo o lo ingirió con algún otro medicamento. ¿Cuál fue la intención del uso que tuvo este paciente? ¿Por analgesia o porque tiene algún factor, algún gesto psiquiátrico o depresivo que lo invita al suicidio? ¿O de repente lo está ingiriendo porque tiene alguna dolencia secundaria, un problema traumático? Hay que indagar si este paciente tiene o no algún tipo de enfermedad coexistente que pudiera promover el desarrollo de lesión a nivel hepático, como lo que habíamos mencionado anteriormente: alcoholismo, consumo de otros medicamentos inductores del citocromo P450, que sufra de anorexia nerviosa o que sea malnutrido, ¿no? Hay que también indagar y obtener la mayor cantidad de información de paramédicos, de los testigos y familiares. Y sobre todo, indagar si es alcohólico o tiene algún tipo de lesión hepática. Cuando nosotros abordamos un paciente de este tipo, lo principal, ya ustedes lo conocen, es evaluar y estabilizar al paciente haciendo el manejo del ABC en intoxicaciones agudas, ¿no? Para tratar de esa forma de identificar ingestión y tratamiento potencialmente mortales. O de repente el paciente asociado a este problema ha tenido algún tipo de lesión traumática. ¿Qué vamos a monitorear? Vamos a monitorear la parte cardíaca y la parte hemodinámica. Tratar de ver si hay arritmias, taquicardias, que son secundarias no al mismo paracetamol, no a algún otro medicamento que pudiera estar asociado a él. O de repente porque está cursando con algún otro factor como deshidratación, pérdida de sangre, dolor o agitación. Observar su forma de respirar del paciente, ¿no? Si está taquimneico, nos pudiera orientar a pensar que estamos frente a un paciente que pudiera estar cursando con una acidosis metabólica, una alcalosis respiratoria o de repente pudiéramos estar ante un paciente que está cursando con hipoxia. Cuando nosotros examinamos al paciente, debemos enfocarnos a palpar el cuadrante superior derecho para detectar o evidenciar si existe o no dolor o agrandamiento hepático. Si el estado mental del paciente nos revela que está con algún grado de trastorno, esto puede sugerirnos a nosotros que puede estar cursando con encefalopatía, si es que no hubiera algún otro factor desencadenante. Y buscar hurgar dentro de sus antecedentes, lo que habíamos mencionado: antecedentes de intentos suicidas, antecedentes de depresión u otro tipo de enfermedades psiquiátricas que nos haga pensar que la ingesta aguda de, de este paracetamol ha sido con este tipo de intención. ¿Qué estudios diagnósticos solicitamos? Pedimos análisis de laboratorio. Lo que debemos recordar es que si encontramos anormalidades en los exámenes de laboratorio, esto nos va a indicar que la ingesta es grave y nos proporciona también información pronóstica para el paciente para de esa manera, conocedores ya de la potencial hepatotoxicidad del paracetamol, poder conversar con la familia y explicarle las complicaciones. Los análisis de sangre que nosotros solicitemos al paciente deben ser entre las 4 y 8 horas después de la ingestión para tener un diagnóstico preciso. En pacientes que tienen un nivel tóxico de paracetamol, nosotros debemos hacer un monitoreo, un seguimiento de los análisis de suero a las 12 y a las 24 horas después de los primeros resultados. Esto es para monitorizar al paciente y ver su pronóstico. Cuando nos enfrentamos a un paciente que ha ingerido paracetamol,
¿con qué lo debemos diferenciar? ¿Con qué otras patologías? Por ejemplo, con colangitis. Primero, con aquellas patologías que amenazan la vida de un paciente. Una colangitis aguda, un síndrome hepatorenal, una hepatitis isquémica, una hepatitis viral fulminante, una pancreatitis que está cursando con falla orgánica multisistémica, una víscera perforada, un síndrome de Rey, una falla inducida por toxina, toxicidad por hongos u otro tipo de toxinas. Y hay otras causas también que potencialmente no son mortales, pero con los cuales nosotros debemos diferenciar, como la hepatitis alcohólica, un colangioma, la infección por citomegalovirus, la duodenitis, gastritis, gastroenteritis, adenitis mesentérica, sobre todo estos casos cuando se observan en las primeras fases. ¿Cuáles son nuestros objetivos a los cuales debemos enfocarnos cuando evaluamos a estos pacientes? Dos son los objetivos principales en la exposición al acetoaminofén. Primero, nuestro objetivo es identificar el riesgo de hepatotoxicidad inducida por el paracetamol. ¿Está el paciente en riesgo de sufrir hepatotoxicidad? Y en segundo, una vez identificado esto, iniciar el tratamiento oportuno y rápido que nos permita contribuir al desenlace benigno y no fatal de este tipo de intoxicación. Para ello nosotros tenemos un panel de toxicidad y una herramienta importante, una herramienta clínica que es el nomograma de Rumac. Entonces, frente a la sospecha de gestión de paracetamol, debemos ordenar un panel toxicológico sérico, ¿no? Donde solicitamos, además de otras que pudiéramos estar sospechando, cuantificar la concentración del paracetamol. En este screening toxicológico nosotros hacemos, también podemos determinar niveles séricos de otros medicamentos que pudieran estar, que pudieran haberse ingerido de forma concomitante, como por ejemplo el etanol o la aspirina, los cuales van a agravar aún más el problema si es que se ha ingerido estos dos medicamentos, ¿no? La recomendación es que nosotros debemos medir el paracetamol 4 horas después de haber ingerido la dosis aguda para poder estratificar el riesgo de hepatotoxicidad, ¿ya? Si nosotros tenemos un paciente que llega antes de haber pasado 4 horas, este tipo de examen no nos va a predecir con precisión la toxicidad. Por lo tanto, no debe usarse para tratamiento guía, ¿ya? Una vez medida la concentración sérica de paracetamol en una muestra extraída entre las 4 y las 24 horas después de una ingesta aislada, debemos trazar nosotros el nomograma de Rumán-Mathieu para realmente determinar el riesgo potencial de hepatotoxicidad y poder guiar el curso de la terapia con N-acetilcisteína. Este tipo de normograma se basa pues en observaciones y datos que han seguido una serie de validaciones con un gran número de pacientes. Por lo tanto, el método de seguimiento usando el nomograma es muy eficaz. ¿En qué casos este nomograma no se puede usar para guiar el tratamiento? ¿En qué casos? ¿No? Cuando, por ejemplo, nosotros le pedimos la concentración en suero en pacientes que tienen menos de 4 horas después de la ingesta. Cuando el tiempo de ingestión es desconocido o no se puede establecer de manera confiable. Cuando ya encontramos signos o síntomas de lesión hepática después de una ingestión aguda. Cuando tenemos un paciente que no lo ha hecho una única vez, sino que ha estado ingiriendo repetidas dosis supraterapéuticas de forma crónica.
Una concentración de paracetamol por debajo del umbral de detección entre 1 y 4 horas después de la ingestión no excluye la ingestión de paracetamol tóxico, ¿no? Por lo tanto, va a requerir siempre que se vuelva a medir la concentración a las 4 horas. Y este es el normograma de Rumac-Mathieu, ¿no? Entonces, habíamos dicho que sea cual fuere la dosis que nosotros ingiramos, después de 4 horas se debe estar por debajo de 150 microgramos, ¿no? Entonces, basados en ese concepto original de origen, nosotros vamos a tratar de interpretar este nomograma. Recuerden que el nomograma simplemente nos sirve para la evaluación y el seguimiento de la sobredosificación aguda en una sola, para que el paciente entre 4 y 24 horas después de la ingestión. No nos sirve para pacientes crónicos, ¿ya? Entonces, una vez que nosotros tenemos este tipo, hacemos la medición a las 4 horas y vamos a obtener que si el paciente tiene menos de 150 microgramos por decilitro, el paciente está fuera de peligro, no hay riesgo. Si el paciente está entre 150 y 200, tenemos un riesgo posible. Y si el paciente está por encima de 200, hay un riesgo probable. Aparte de la concentración sérica y la estratificación con el nomograma de Rumac-Mathieu, ¿qué otros estudios de coagulación o qué otros estudios de laboratorio podríamos hacer? Deberíamos pedir un perfil de coagulación para determinar cómo está el tiempo de protrombina y cómo está el INR, ¿no? Si nosotros observamos que estos están elevados, nos van a indicar que el hígado está con la función comprometida y por lo tanto los daños que se van a generar en él van a ser lesiones significativas. Debemos monitorear también el INR y el tiempo de protrombina, porque esto nos va a ayudar a guiar modalidades terapéuticas, ¿no? Un tiempo de protrombina superior a 100 y un INR mayor a 1 indica que estamos frente a un paciente que está cursando con disfunción hepática. Un paciente que cursa con un INR mayor de 6,5 nos hace predecir que el problema hepático es muy severo y que estamos frente a una insuficiencia hepática fulminante. Una coagulopatía progresiva en un paciente que mejora a pesar de todo el tratamiento que le damos es indicación para evaluar la posibilidad de trasplante hepático. Además de ello, debemos pedir también todo el perfil hepático, ¿no? Todo el panel hepático. Cuando un paciente presenta dolor a nivel de cuadrante inferior derecho o sensibilidad epigástrica, esto significa que el hígado está comenzando a inflamarse por distensión de la cápsula. Las transaminasas hepáticas habíamos dicho que van a empezar a aumentar dentro de las primeras 24 horas. Tendrá un pico máximo, pues, entre las 48 y 72 horas, ¿no? Si nosotros encontramos que las transaminasas hepáticas aumentan de forma normal, esto también constituye un dato de hepatotoxicidad. ¿Cómo definimos entonces hepatotoxicidad severa? La vamos a definir cuando en el paciente encontramos los valores de transaminasas por encima de 1000. Y definimos insuficiencia hepática como hepatotoxicidad acompañada de evidencia clínica tanto de encefalopatía como de coagulopatía progresiva. Muchos pacientes
nos van a referir pues dolor abdominal y sensibilidad a nivel epigástrico. En estos pacientes, no olvidarse que aunado al perfil de coagulación, al perfil hepático, también debemos medir la contracción sérica de lipasa, ¿ya? Porque hay pacientes que cursan asociado a esto con pancreatitis, que es una situación que debemos sospechar. Además de todo lo mencionado para la parte hepática y la milasa, debemos solicitar también análisis de rutina para ver cómo está la hidratación, la glicemia y el estado ácido básico del paciente, como puntos de partida para poder monitorearlo y hacer el seguimiento. Una creatinina sérica con un nivel superior a 3 miligramos por decilitro sugiere un pobre pronóstico y nos invita a ir pensando en la necesidad de un potencial trasplante, ¿ya? Hemos visto en algunos casos los pacientes que pudieran llegar a la emergencia pueden ser mujeres en etapa reproductiva. Por lo tanto, es necesario pues descartar con un test de embarazo. Habíamos mencionado que el paracetamol cruza la barrera tanto la barrera hematoencefálica como la placentaria. Y entonces, cuando nos encontramos con dosis tóxicas, estos pueden dañar los hepatocitos fetales. Recuerden que a partir de la semana 14 de gestación, el feto ya puede producir el NAPQI. Entonces, se ha visto en diferentes estudios que en las mujeres embarazadas aumenta el riesgo de pérdida fetal cuando hay un inicio tardío de tratamiento con la N-acetilcisteína para el tratamiento de la hepatotoxicidad por paracetamol. Otro examen que también podríamos pedir es el electrocardiograma con los fines ya antes mencionados, evaluar arritmias probablemente desencadenados por otro tipo de medicamentos, ¿no? Ahora, se han encontrado, aunque de forma inusual también, en sobredosis severa de paracetamol, que estas pueden causar isquemia coronaria directa y efectos tóxicos directos sobre el miocardio, ¿no? En pacientes que fallecieron después de sobredosis fatales, se encontró hallazgos de hemorragia subendocárdica y necrosis miocárdica. En algunos pacientes que cursan con encefalopatía, hay que solicitarles una tomografía de cerebro, sobre todo a los pacientes en los cuales se sospecha de algún tipo de trauma, ¿no? Si el paciente está exento del trauma y nosotros vemos que está cursando con encefalopatía, esto puede deberse a un edema cerebral, ¿no? Y generalmente se observa en las etapas 3 y 4 de la enfermedad. Muy bien. Ahora lo que necesitamos recordar es cuándo necesitamos hacer un trasplante hepático. También se han creado predictores para poder determinar la necesidad de un trasplante hepático en un paciente que tiene una intoxicación grave por paracetamol, ¿no? Y hay algunos criterios que se han establecido, como por ejemplo un pH menor de 7,3, una acidosis metabólica, a pesar de que al paciente ya se le hidrató de forma agresiva. Un paciente que cursa con un pH mayor de 7,3, pero que además tiene tiempo de protrombina superior a 100, o está cursando con falla renal aguda, con una mayor a 3,3, o que está con daño con encefalopatía grado 3 o 4. Otro predictor es la concentración de lactato sérico elevado. Cuando el paciente tiene un lactato sérico mayor de 3 después de la reanimación inicial con líquidos, o cuando es mayor de 3,5 después de 48 horas que está siendo manejado el paciente de forma agresiva.
Si nosotros puntuamos el score Apache y encontramos que este es mayor a 15, si vemos que el tiempo de protrombina es creciente después de 72 horas y no se logra detener y va de forma ascendente. El paciente cursa con hipotensión relativa a pesar de la reanimación adecuada con líquidos. O si la concentración de fosfato sérico es mayor de 3,5 miligramos después de 48 horas. Entonces, cualquiera de estos predictores, cualquiera de estos que esté presente, va a ser un predictor de necesidad de trasplante hepático para que nosotros lo podamos ir pensando. Nuestro tratamiento para un paciente que llega por intoxicación aguda por paracetamol. Primero, debemos limitar la absorción gastrointestinal. Y ustedes ya lo saben, se utiliza carbón activado. Lo podemos utilizar hasta 4 horas después de la ingestión. ¿Qué debemos hacer? Administrar nuestra terapia antidotal. El antídoto es la N-acetilcisteína. Debemos dar tratamiento de la falla hepática fulminante que se presentara. Y lo que no debemos desestimar es que ante este tipo de pacientes, si es que ustedes están en una zona donde no pueden manejar, referirlo para la posibilidad de un trasplante hepático, si cumple alguno de los criterios de predicción que hemos mencionado anteriormente. Durante el manejo de nuestro paciente debemos mantener y dar los cuidados y el soporte adecuado hasta salir de este problema o derivar al paciente. Debemos controlar las náuseas, los vómitos, manejar de forma adecuada la disfunción renal, monitorear y tratar la hipoglicemia y administrar vitamina K, plasma fresco congelado por la coagulopatía que pudiera presentarse. Entonces, el tratamiento que debemos dar se basa en hacer lavado gástrico, aunque actualmente ya no se recomienda hacer ello, ¿no? Tampoco inducir al vómito, sobre todo si en aquellos pacientes que pudieran tener algún grado de trastorno de conciencia. Debemos administrar carbón activado, ¿no? Sobre todo en la primera hora post ingesta. Y algunos recomiendan que hasta la cuarta hora. Debemos administrar lo más precozmente el uso de N-acetilcisteína si estamos frente a un posible riesgo. Y plantear el trasplante hepático si es que el paciente tiene alguno de los predictores mencionados. Carbón activado, ya ustedes lo conocen, absorbe el antídoto. No hay evidencias que inhiba la eficacia clínica de la N-acetilcisteína, por lo tanto lo podemos usar combinado, ¿no? ¿Qué es lo que se sugiere? Utilizar en las primeras horas posteriores a la administración, a la primera dosis de N-acetilcisteína. Entonces, tan pronto llega el paciente y si estamos dentro de la hora adecuada, las primeras horas, administrar pues carbón activado. Para la N-acetilcisteína tenemos la posibilidad todavía de las 4 horas para poder hacer el dosaje de la concentración sérica. Evidencia efectiva del carbón activado no existe. ¿Cuándo está indicado el tratamiento con N-acetilcisteína? Habíamos mencionado, ¿no? Si el nivel de suero sérico está sobre la línea de tratamiento de acuerdo a Ruma-Mathieu, medido de 4 a 24 horas después de la ingesta, ¿no? ¿Recuerdan ustedes? ¿No? Cualquier concentración de paracetamol detectable más de 24 horas después de la ingestión. Si usted la duda, no saben cuándo se ingirió, le toman, le hacen la medición de esa concentración y esta pasa los 200 microgramos, indudablemente a este paciente hay que administrarle, ¿no? Cuando el tiempo de ingestión no se puede determinar, mejor es administrarle la N-acetilcisteína. Cuando el paciente tuvo una ingesta supraterapéutica de forma repetida, también le administramos. Si a pesar de todo lo que hacemos, el nivel de paracetamol en suero aumenta 20 microgramos por mililitro, o si el paciente tuviera transaminasas elevadas. Entonces, en estos casos,
son indicaciones para tratamiento con N-acetilcisteína. Nuevamente, ¿no? Tenemos acá el nomograma de Rumatiu dentro de las 8 a 10 horas después de la ingesta como una forma de control para reducir la incidencia de hepatotoxicidad y mortalidad. Simplemente para recordarles que los valores normales deben ser menores de 150 microgramos y en ellos no vamos a tener ningún riesgo. Valores por encima de 150 hasta 200 riesgo posible y por encima de 200 riesgo probable. ¿Ya? No debemos administrar N-acetilcisteína a pacientes por debajo de la línea del tratamiento, la línea del tratamiento del nomograma. En pacientes en los cuales no puede ser estratificado el riesgo, debemos administrar N-acetilcisteína, sobre todo si sospechamos la probable hepatotoxicidad, ¿no? O sea, si ha habido una dosis excesiva de ingesta. ¿Cómo hacemos la administración de la N-acetilcisteína? ¿Cómo la hacemos? Si es por vía oral, la dosis de carga es de 140 miligramos por kilo de peso por una dosis. Y después de ello, 70 miligramos por kilo de peso cada 4 horas por 17 dosis más, ¿no? La N-acetilcisteína tiene diferentes nombres. La primera marca comercial que salió fue el Fluimucil. Y vienen en presentación de 200, 300 y 600 miligramos. Si es por vía endovenosa, el tratamiento debe estar dentro de las 8 horas de la ingestión y el bolo inicial es de 150 miligramos por kilo de peso. Esta cantidad, la dosis inicial debe ser administrada en 1 hora. Y posteriormente seguida de una infusión de 12.5 miligramos por kilo en las siguientes 4 horas y después de 6,25 miligramos por kilo por hora en las siguientes 16 horas. Esto es para las ingestiones agudas, ¿ya? Para el tratamiento, después que pasaron 8 horas de ingestión, o tenemos un paciente que tiene factores de riesgo o que ha ido consumiendo de forma crónica, entonces la infusión es de 12,5 miligramos por kilo por hora en las siguientes 48 horas. Es inocuo totalmente la N-acetilcisteína, en algunos pacientes no, y pudiéramos observar hasta en un 15% algunas reacciones adversas, como son prurito, enrojecimiento y erupción cutánea, ¿no? Algunos pacientes pueden presentar una reacción anafilectoide, incluso con shock, broncoespasmo, convulsiones e incluso la muerte, que se han visto de forma muy infrecuente, 2%, y van a depender sobre todo de las dosis que administramos, de la tasa de administración, la concentración, ¿no? Todas estas reacciones adversas se mitigan mediante la administración de una infusión mucho más lenta de la N-acetilcisteína, pero además de eso debemos también administrar antihistamínicos, corticoides, si es necesario, ¿no? Los pacientes atópicos, aquellos pacientes que tienen asma, pueden tener un riesgo mucho más alto de presentar una reacción adversa a la N-acetilcisteína. A ver, acá algunas controversias. Carbón activado seguido de N-acetilcisteína. Han habido muchas preocupaciones sobre la posible reducción en la biodisponibilidad cuando utilizamos de forma concomitante N-acetilcisteína y después el carbón. Pero sin embargo, esto no ha sido validado. Entonces, no es necesario ajustar dosis de N-acetilcisteína cuando se administra con carbón activado, ¿no? Si nosotros tendríamos que escoger entre cuál administrar, carbón activado o N-acetilcisteína, entonces nosotros elegiríamos la N-acetilcisteína. Con respecto a cimetidina, el cimetidina antiguamente se utilizaba sobre todo como un protector gástrico, pero también tiene una función de inhibidor del sistema citocromo P450. Entonces, por sus propiedades farmacocinéticas y dinámicas, podría utilizar
para la inactivación del NAPQI, ¿no? Sin embargo, no se ha demostrado ningún beneficio. Por lo tanto, en la actualidad no se usa. Otros antídotos que están incluidos como que pudieran ayudarnos, la metionina, la cisteamina y el dimercaprol, ¿no? Sin embargo, nunca se encontró evidencia de que estos tengan un efecto significativo sobre la mortalidad. Además, comparándolo con N-acetilcisteína, tienen una mayor incidencia de efectos secundarios. ¿Qué pacientes nosotros podríamos sugerir la posibilidad de que vayan a hemodiálisis? En aquellos que cursan con disfunción renal severa, después de una sobredosis de paracetamol. Esto es poco común, pero se puede presentar. Cuando ocurre este tipo de disfunción renal, generalmente se asocia a encefalopatía hepática y a menudo muchas veces se resuelve sin necesidad de la hemodiálisis, ¿no? Si hay indicación de hemodiálisis, como por ejemplo, gente está cursando con una acidosis severa, una acidosis metabólica severa, entonces la hemodiálisis puede realizarse, pero hasta llegado el momento en que va a ser necesario el trasplante de hígado. El problema es que si nosotros estamos tratando de forma eficiente con N-acetilcisteína, un paciente que va a requerir hemodiálisis, si lo sometemos a este, barre efectivamente el acetaminofén, pero también elimina el antídoto, ¿ya? En conclusión, este tipo de intervención no ofrece ningún beneficio para el uso de rutina cuando hay una intoxicación aguda por paracetamol. Y por último, nuestra última carta, el trasplante hepático, ¿no? Generalmente cuando se plantea por los predictores antes mencionados que hay necesidad de trasplante hepático, ustedes deben sopesar. Este tipo de problema tiene un mejor pronóstico que las otras causas que generalmente llevan al trasplante hepático, ¿no? Entonces, cuando un paciente tiene este tipo de problemas y se le somete a trasplante, su sobrevida es altísima, por lo tanto tiene mejor pronóstico. El trasplante hepático frente a esta situación va a ser un procedimiento que salva la vida para muchos pacientes que van a presentar como consecuencia de la intoxicación por paracetamol insuficiencia hepática fulminante. Habíamos mencionado una serie de criterios para ver la necesidad de trasplante hepático. Sin embargo, esto también se asoció con un pronóstico sombrío. Entonces, cuando, por ejemplo, tenemos acidemia persistente con un pH menor de 7,3, después que hemos hecho la reanimación agresiva con líquidos, este paciente tiene una alta mortalidad y si no lo sometemos al trasplante, la mortalidad encontrada en ellos es mayor al 90%. Si un paciente cursa con tiempo de protrombina superior a 100, una creatinina superior a 3,3 y encefalopatía, la mortalidad es mayor a 80% si es que no le ofrecemos el trasplante. Si un paciente a este tipo de pacientes de mal pronóstico que se someten a un trasplante, la tasa de supervivencia fue al año mayor del 65%. Entonces, vean ustedes cuán importante es conocer los factores predictivos o predictores para hacer el trasplante hepático. Y vean ustedes y noten ustedes que también tiene cómo disminuye la mortalidad en estos pacientes, ¿no? Y no olvidar que un paciente que es sometido a trasplante hepático por esta falla tiene mejor pronóstico que aquellos pacientes crónicos que están en lista de espera. Muy bien, doctores. Con esto hemos concluido el tema de intoxicación por paracetamol.
Ahora sí, a su disposición para las preguntas que consideren pertinentes. Buenas noches, doctor. Yo tenía una pregunta. Quisiera aclarar algo. Entonces, si nosotros estamos dando el antídoto que es la N-acetilcisteína al paciente, entonces, ¿cuándo sería la indicación de darle una hemodiálisis? Porque usted mencionó que la hemodiálisis también elimina el antídoto. Entonces, ¿cuándo es que le daríamos la hemodiálisis a pesar de estarle dando el tratamiento? Solamente cuando usted va a definir que este paciente va a ser sometido a trasplante. Solo en esas Ok, circunstancias. ok. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, sí, otra pregunta. Usted mencionó que se utilizaba el normograma de Rumack y Matthew para determinar cuándo es que deberíamos darle también el antídoto, ¿no? Pero dice que cuando es por debajo de la línea, cuando está por debajo de la línea de tratamiento no se debe de administrar. Pero hay dos líneas, hay una línea sólida y hay otra línea que es punteada, y entre ambos está el riesgo posible y por encima está el riesgo probable. ¿Cuál de las dos líneas es la que tenemos que seguir? Lo que deben tener en cuenta ustedes es el metabolismo del paracetamol. Habíamos dicho que por debajo de 150 microgramos por decilitro no hay ningún tipo de lesión. Sin embargo, si ustedes hacen el análisis y dicen, a ver, ¿cuántas tabletas ingirió nuestra paciente? Uy, se tomó 10 gramos y ustedes hacen el dosaje a las 4 horas y este paciente tiene por encima de 150 microgramos. ¿Usted qué está pensando que va a suceder a las 8 horas? Probablemente que esta concentración va a estar incrementándose, va a ser mayor. Entonces, ese es un criterio como para ya iniciar la N-acetilcisteína. Si a las 4 horas o no tiene usted un tiempo realmente exacto, pero está dentro de las 4 a las 24 horas, hace el nomograma y le sale mayor de 200, y usted decía, oye, pero el paracetamol debe estar después de las 4 horas menor de 150. Entonces usted dice, posible daño, inicio tratamiento. Cuando está por encima de 200 microgramos, hay que empezar tratamiento, doctora. No se olvide que siempre es importante el antecedente y hacer una buena historia clínica para poder precisar, proyectarnos cómo va a ser el desarrollo, las complicaciones y el pronóstico del paciente. ¿Quedó claro su pregunta? Sí, doctor. Sí, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, una última pregunta. En Sí, los, doctor. en los departamentos de emergencia actualmente se está dando tanto el carbón activado más el N-acetilcisteína o solamente el N-acetilcisteína. Nosotros utilizamos solamente N-acetilcisteína. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, doctores. Yo creo que si no hay ninguna otra pregunta, les agradezco el haberme permitido compartir con ustedes este tema. Por favor, que no queden ustedes, compártanlo, conversen con sus familiares, conversen con sus amigos. Si bien es cierto, el paracetamol en dosis terapéuticas adecuadas tiene un margen de seguridad, también explíquenles que cuando se sobredosifican, que cuando utilizan más de lo necesario, potencialmente es hepatotóxico y pueden originar daños severos. No se queden con esto, compártanlo. Creo que hoy día es su última clase teórica, ¿no? O todavía tienen más clases teóricas. Es el último, doctor. Gracias. La Muy bien, última. muy bien.
Entonces, doctores, desearles el mayor de los éxitos, sigan estudiando, van a empezar una experiencia asistencial muy bonita. El internado es muy bonito, ya va a depender de ustedes nada más. Demuestren responsabilidad, demuestren perseverancia, estudien, sean puntuales, dedicados con sus pacientes y les aseguro que ustedes mismos se van a abrir todas las puertas, tanto del servicio como del hospital, como y van a ser bien considerados. Suerte, doctores, que les vaya muy bien. Muchas Gracias, gracias, doctor. Muchas gracias,